Los Juegos Olímpicos son el evento más importante que hay en el mundo. Cada 4 años vivimos una parafernalia de lo que es el mundo del deporte en 16 días, condensado. Los mejores deportistas del mundo se presentan, ya no hay límites como en su época hubo, y eso lo platicaremos en otras ediciones. Los Juegos Olímpicos tienen su origen en Grecia. De hecho, había varios tipos de juegos, inclusive 500 años antes de la primera aparición de unos Juegos Olímpicos. Las cuestiones de la mitología griega o de todo el entorno que se hablan, bueno, pues hay varias versiones. Al final de cuentas, los griegos decidieron que de sus diferentes regiones vinieran a competir cada 4 años. De hecho, la Olimpiada es el término, en este momento estamos en Olimpiada, de un periodo de unos Juegos Olímpicos a otro. Y era un periodo que se acuñó como tiempo, ¿no? En Grecia se hablaba de Olimpiada cuando se hablaba de cada 4 años, como nosotros hablamos de lustro cuando decimos 5 o 10, una década. Así se acuñó. Se determinaron desarrollar algunas actividades, el pancracio, lucha y actividades atléticas, lanzamiento de disco, lanzamiento de bala. Se corría a velocidad, no los 100 metros, no los 200, inclusive eran medidas diferentes en cuanto a las distancias. Se crearon estadios con esa finalidad y se desarrollaron estas actividades junto con eventos artísticos y culturales. Los eventos artísticos y culturales en la antigua Grecia duraban un mes y los juegos eran un día. Luego se llegó hasta 5 días por la actividad, el interés, la efervescencia de los mismos en su apogeo. Normalmente se tiene más o menos la idea de que 700 años antes de Cristo arrancaron los primeros juegos y culminaron 400 años después. Años más, años menos, no se registran los datos. Y obviamente los ganadores eran considerados héroes. Quien ganaba unos Juegos Olímpicos en su prueba vivía 4 años sin hacer nada más que dedicarse a entrenar. ¿Eso a qué se afigura hoy? Al profesionalismo. ¿A qué se asemeja? Al profesionalismo. Para los que dicen que la antigua Grecia era de amateurs. No, no, no. Todos eran amateurs en teoría. El campeón le daban todos los 4 años para seguirse entrenando y de eso vivía. De eso vivía perfectamente. Si volvía a ganar, tenía otros 4 años para vivir así hasta que alguien lo derrotara y el nuevo campeón de esas pruebas. No había segundos lugares, no había terceros, no había medallas, había esta cuestión del olivo, ¿no? En la cabeza. Entonces, bueno, ahí está un poquito de la historia de los Juegos Olímpicos antiguos. Desaparecieron en su momento por cuestiones bélicas, por cuestiones inclusive religiosas. Los reyes de esas épocas determinaron que Grecia, que estaba sometida, no tuviera ninguna actividad que ellos llamaban pagana, ¿no? E incluía estos juegos. A partir del 1600 en el mundo, y sobre todo en Europa, empezaron a desarrollarse actividades deportivas. Con la revolución industrial la gente tenía más tiempo y empezaron a haber competencias. Normalmente estas competencias eran de la gente adinerada, de la alta gente de la alcurnia de cada uno de los países que tenía el tiempo libre para desarrollarlo. Por eso la cuestión del famoso amateurismo que se utilizó muchos años en el inicio de los Juegos Olímpicos. Pero siempre había interés de desarrollar actividades y se utilizaba el nombre de Juegos Olímpicos, se utilizó en Inglaterra, se utilizó en Francia, se utilizó otra vez en Grecia, hubo gente, griegos, un señor Zapas que trató de hacer que los Juegos reiniciaran de alguna manera, se reactivaran y él inclusive ofreció dinero para crear los Juegos Olímpicos. Aunque él no vivió, dejó un legado, dejó un fideicomiso para que cuando existieran sus hijos, sus familiares, en este caso fue un hijo y un sobrino, estuvieran al pendiente de ese desarrollo. En diferentes países hubo muchas actividades hasta que Pierre de Coubertin creó el Comité Olímpico Internacional en 1894 y solamente con 2 años de diferencia decidieron reactivar los Juegos y hacerlos en Atenas. A partir de ahí, cada 4 años, salvo las guerras mundiales y esta situación que se vivió en Tokio con la pandemia, que solamente tardó o retrasó un año los Juegos Olímpicos, se han llevado los Juegos. Las emisiones olímpicas hasta el momento son las siguientes. Las oficiales, porque hubo alguna vez en 1904 una conmemoración precisamente por los 10 años de los primeros, en 1906 una conmemoración por los primeros Juegos Olímpicos, en 1896 fue Atenas, en 1900 la primera ocasión en París, en 1904 en San Luis, en 1906 estos Juegos de Atenas de 10 años, pero que no son parte de los Juegos Olímpicos como tal. La cuarta edición se llevó a cabo en Londres en 1912. En 1908, en 1912 fue Estocolmo. Berlín iba a ser en 1916. Es la sexta edición, pero quedó suspendida. La séptima edición sí se llevó a cabo y fue en Amberes. La octava en París en 1924, en Ámsterdam en 1928 la novena edición,
Los Ángeles fue la edición de la 10ª, precisamente en 1932. En 1936 fue Berlín. Se postergaron y se suspendieron por la Segunda Guerra Mundial, Helsinki, que estaba programada para 1940, y Londres para el 44. Pero regresaron precisamente a Londres para lo que se consideraría la edición 15, en Londres 48, Helsinki 52, Melbourne 56, Roma en 1960, Japón en el 64, México en el 68, Múnich en el 72, Montreal en el 76, para 1980 Moscú, en el 84 Los Ángeles, en 88 en Seúl, en 92 en Barcelona, en 96 los Juegos del Centenario. Se pensaba que iban a ser en Atenas, finalmente llegó la Coca-Cola y dijo no, son en Estados Unidos, y fueron en Atlanta, en 2000 en Sydney, 2004 en Atenas, 2008 en Beijing, en China, 2012 vuelven a Londres, 2016 en Río, y vienen los Juegos de Tokio que estaban para 1920, se jugaron en 1921, vendrán los Juegos de París, Los Ángeles, y ya veremos en el futuro qué más se da. Esto es una introducción de la historia de los Juegos Olímpicos. Semana tras semana, cuando estemos cada vez más cerca, vamos a ir platicando un poquito de cada una de las ediciones, cuántos atletas participaron, más o menos el periodo, las circunstancias que se vivían en esas épocas, los problemas, los grandes atletas. Vamos a tener mucho que platicarles de la historia de los Juegos Olímpicos, así que acompáñenos en estos lives, donde también vamos a estar hablando de todos estos temas del apasionante mundo del deporte y con el evento más trascendente del mundo, que son los Juegos Olímpicos.